Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio de Pensamiento en Soledad. Qué bendición para mí que estés nuevamente aquí. De verdad que seguimos aprendiendo a navegar en este mar de emociones. Gracias por estar conmigo una vez más. Y hoy quiero presentarte a alguien muy especial. De verdad que me honra tener aquí a Johnny Pishkar. Bienvenido, Johnny. Gracias por tenerme hoy. Qué bendición estar aquí contigo. Ay, gracias, muchas gracias. Creo que estamos aprendiendo a manejar todo esto de nuestras emociones y para nosotros es una bendición que tú puedas estar aquí para contarnos tu historia. Así que en primero, pues yo quisiera que tú te presentes. ¿Quién es Johnny Pishkar? ¿Quién es Johnny Pishkar? Pues mi nombre es Johnny Pishkar, estoy casado. Este año, de hecho, vamos a cumplir los 50 años de estar en este mundo. Pues tengo 3 niños, 2 ya pues grandes nenas y mi hijo, mi esposa Amy Pishkar, que pues está conmigo también aquí en Guatemala y pues estamos aquí gracias a Dios. Nací en Chichicastenango, Quiché, que es aquí en Guatemala. Es más o menos como unas 2 horas y media tal vez de aquí de la ciudad. Sí, más o menos, sí. Y bueno, ahora pues Dios gracias, aquí estamos en la ciudad de Guatemala otra vez viviendo. Qué bueno, qué alegre. Pues él es un hombre muy especial, como les digo, y pues yo quisiera, bueno, ya nos dijiste cuántos años tienes, de dónde eres, y hay algo muy especial que tú tienes para compartir con nosotros, y es la historia que has vivido con respecto a ansiedad y depresión. Así que yo quisiera que tú puedas contarle a la gente que nos está viendo cuál es tu historia, qué es lo que tú viviste y cómo pudiste superarlo. Wow, bueno, pues primero que nada, gracias. La verdad es que la historia de cada persona es bien diferente y muy única. Y pues yo nací, como les comenté, en Chichicastenango. Para muchos de ustedes que tal vez no supieron o saben un poco de historia, aquí en Guatemala lamentablemente sufrimos por mucho tiempo. Tuvimos que pasar por le llaman conflicto civil aquí en Guatemala. Y yo en el área que yo viví, era una de las partes que estuvo más fuerte en el sentido de este conflicto que se tuvo. Pero uno como niño, pues la verdad, pues yo crecí en medio de todo eso y la verdad pues yo me divertí, hacía varias cosas que tal vez no debía haber hecho cuando era chiquita. Pero era un niño creciendo que tal vez nunca me imaginé como estas cosas, y esa es la cosa que cada uno de nosotros personalmente e individualmente crecemos en esta vida y no nos damos cuenta de las cosas que son, a veces uno las busca y a veces cosas que uno no tiene control absoluto de nada de esto. Y pues mira, pues gracias a Dios mis papás pues conocieron a Jesús. Ellos estuvieron sirviendo dentro de la iglesia por mucho tiempo. Yo crecí con ellos y pues la vida continuó. Y bueno, después de tantos años, la educación aquí en Guatemala en ese tiempo no era tan accesible como es ahora. Entonces, para poder seguir mi educación, pienso que aquí sería como educación diversificada. Es como un high school arriba. Y la universidad. Entonces, para poder seguir mi educación necesitaba salir de donde yo estaba. Y para mí, mis opciones en ese entonces eran irme a Xela, que es una ciudad aquí en Guatemala, o venirme a la capital, que es la capital de Guatemala, y seguir mis estudios. Entonces yo, de hecho, me mudé de Chichicastenango a los 15, 16 años, algo así, para seguir el diversificado. Y eso, de hecho, eso, ahora que lo veo en retrospectiva, mudarse de un lugar a otro, irse a otra cultura, no importa si es dentro de la ciudad, eso es algo que la verdad es que muchos de nosotros no lo pensamos que nos va a afectar, pero sí afecta. Sí. Y si no nos damos cuenta o no lo atendemos, también nos puede afectar, hablando en sentido general de la salud mental. Y bueno, me mudé.
imagínate, de un pueblito chiquitillo a una ciudad donde, no sé, ahora pienso que dicen que somos casi 8 millones de habitantes en la ciudad capital. Y bueno, era un shock que viví yo en ese tiempo, tratando otra vez de adaptarme, dejando a mis papás, dejando todo y venir a estudiar a la capital. Bueno, pasó el tiempo y gracias a Dios, mira, lo lindo de todo es ver cómo la fidelidad de Dios está ahí con uno en medio de todo eso también, porque igual yo también estaba buscando qué era lo que me iba a llenar también a mi vida y gracias a Dios lo encontré dentro de una iglesia, me involucré mucho, participé bastante, pero mira, yo siempre, ahora lo sé, ahora te lo puedo decir, ahora lo sé. Pero en todo este tiempo yo lidié con mucha ansiedad desde chiquito. De hecho, cuando yo estuve todavía estaba en Chichicastenango y estaba yendo al grado de básicos, le decimos acá, que es como octavo, noveno, decimos algo así. Fíjate que, de hecho, me enfermé. Me enfermé y me llevaron a especialistas, me llevaron a todos lados. Y mi problema era un problema estomacal, que siempre tenía problemas con esto y eran dolores terribles, pero ahora que me doy cuenta, yo pienso que sí estaba sufriendo de mucha ansiedad desde chiquito y no sabía por qué, no sabía qué estaba pasando y la verdad es que los doctores no sabían qué estaba porque no sabían qué estaba pasando. Me hicieron exámenes hasta no sé qué, casi que pierdo un año. Porque sí me tuvieron que sacar de esto y pues gracias a Dios seguí adelante otra vez, ¿verdad? Seguimos a veces sin saber qué está pasando. Me mudé a la capital y bueno, después de todo esto fui a la universidad, estudié en la universidad y bueno, conocí a mi esposa linda, la conocí de hecho en Chichicastenango, como cosas de que solo Dios las puede hacer. Una historia preciosa de amor. Claro. Y bueno, me mudé a Estados Unidos ya cuando había terminado la universidad y nos casamos en el 2002. Y bueno, en mi vida comenzó otra vez. Otro cambio. Otro cambio de cultura, otro cambio de adaptación. Sí. Sí, exactamente. El matrimonio es una gran adaptación. Imagínate, y más que esto, la cultura. Y sin ninguna, de hecho, nuestros grandes planes que teníamos con mi esposa era que nos queríamos quedar en Guatemala de una vez, pero no sucedió así. Entonces yo no tenía planes de quedarme en Estados Unidos y casi que pasé probablemente 1 año y medio tal vez en lo que ahora conozco que estaba en depresión. Yo estaba trabajando, estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacer, estaba en Estados Unidos, pero honestamente yo no le veía color a la vida ya. Era así como todo era blanco y negro. No había color. Y ¿cómo se llama? Mis anhelos, ¿verdad? Era yo me quiero regresar. Y yo me quiero regresar. Y yo me quiero regresar. Y bueno, eso tardó casi 1 año y medio. De sentirme así. Y otra vez, sin ninguna idea de que ahora lo sé, pues sí estaba lidiando con depresión en ese momento y no sabía qué estaba pasando. Y bueno, uno sigue caminando en la vida y sigue uno sin saber qué realmente está pasando a veces. Es como en modo automático. Estamos en modo automático y ni siquiera nos damos cuenta que estamos mal, pues. Y una de las cosas que pasan aquí en Guatemala es que nosotros estamos en una cultura que se acostumbra a la supervivencia. Sí. En que cada día es como, lo logré, salí. Y ese modo te sigue. Sí. Estás siempre buscando qué está pasando, nunca estás como en paz, lamentablemente. Y pues así fue como yo crecí toda mi vida. Y yo obviamente ni me había dado cuenta. Como te digo, yo gracias a Dios, yo sé que hubieron tiempos bien difíciles, pero
cuando me doy cuenta también hubieron tiempos también felices, hubieron tiempos Ajá. también que yo la pasé bien, como te digo, hice travesuras, también hice cosas que me llenaron también a mí como ser humano. Estaba bien, digo bien y con comillas bien grandes, Sí. porque uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pues mira, nos casamos con mi esposa. Y de hecho, una de las experiencias que yo cuento a veces que me pasó con ella por las cosas que uno vive. Empezamos a ir a una iglesia y pues mi esposa vivíamos en una ciudad que no era muy grande. Entonces habían unas carreteras que eran de terracería y pues sin luz y nada. Sí, pues. Pero todo bien. Y mi esposa dice, mira, no nos fuimos por la carretera, ¿cómo se dice? La carretera general o la común, digamos, en el highway. No nos fuimos en el highway. Y nos fuimos y ella me ve y me dice, mira, ¿qué te está pasando? Y yo iba aterrado. Y digo, mira, ¿y es seguro manejar aquí? Y ya era de noche. Y es seguro manejar así, porque estamos manejando aquí. Y yo así de verdad con mucho miedo de que estábamos manejando así, me sentí súper inseguro. Y mi esposa feliz de la vida manejando, no, está bien, no hay problema. Bueno, como te digo, unos indicadores, ¿verdad? De que uno no se da cuenta. Seguimos en la vida. Mira, estuvimos trabajando en una iglesia. Yo trabajé tiempo completo en una iglesia, básicamente como pastor ejecutivo en una iglesia en Estados Unidos. Y pues Dios tan lindo, ¿verdad? Me dio la oportunidad, pero dentro de nosotros sabíamos que algo no estaba... Algo estaba pasando. Y algo estaba pasando incluso dentro de nuestra relación con ella, porque de mi propia persona, yo a veces por cosas muy pequeñas me airaba demasiado. Eran explosiones de ira. Como un volcán de... Exacto, por Con cosas tanta- que a veces no tenían a veces sentido. Y explotaba completamente, que es otro indicador de las cosas que pasan y que uno no se da cuenta otra vez, ¿verdad? Exacto, sí. Pues mira, seguimos trabajando. Nosotros como pareja siempre quisimos y teníamos el deseo de ser misioneros aquí en Guatemala. Pero pues Dios tiene sus planes y nosotros pues al final decidimos, no, nos tenemos que quedar en Estados Unidos y nos quedamos en Estados Unidos casi 17 años y medio. Bastante Sí, tiempo. después de pensar que íbamos a regresar y hacer todo esto. Ajá, iba a ser un viaje corto. Exacto, fueron 17 años y medio. Excuse me. Y fue en el 2018 porque tuvimos que llegar al momento en el que dijimos con mi esposa, la verdad es que necesitamos poner este pensamiento de regresar y como ponerlo en un, ¿cómo se dice aquí? En un estante, o como en un shelf, y cerrarlo y decir que ya no vamos a ir hasta que Dios diga que tenemos que regresar, porque no nos estaba dejando estar presentes en donde estábamos. Entonces lo tuvimos que hacer así. Y bueno, lo dejamos por mucho tiempo así hasta que en el año 2018 fue la primera vez que mi esposa y yo, fue un sentir en nuestro corazón de Dios decirnos, es tiempo de regresar a Guatemala. Y pienso que esa fue una de las cosas que detonaron en mí lo que sucedió el siguiente año. En el 2018 nosotros no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer como misioneros aquí en Guatemala. Obviamente pues ya son 17 años y medio en los que pues ya estábamos muy establecidos financieramente y pues también como familia. Mis hijas ya estaban más grandes, mi hijo acaba de nacer. Acabamos de terminar nuestra casa y bueno, eran los planes que teníamos, ¿verdad? Y bueno, nos escuchamos esto y pienso que sí fue la primera vez que algo se detonó en mí y no sabía exactamente qué estaba pasando. Y tal vez para mencionar también esto, porque hay muchas
¿cómo se dice? Muchos elementos o muchas cosas que pueden pasar hasta que llega uno a un punto en el que, al que yo llegué, que si uno no los cuida, pues sí, realmente puedes llegar a una crisis emocional muy severa, que fue a la que yo llegué. Y bueno, lo que pasó conmigo también fue que mi mamá falleció. Y yo no estuve, bueno, mi mamá, mi tía, que la consideraba como mi mamá, muchas cosas que yo no pude realmente tener un duelo de ellas. No pude tomarme mi tiempo. Desahogarte también. Exacto, decimos eso, desahogarme. Sí, yo por supuesto estuve triste, estuve lidiando con esto, pero pienso que esto me llevó a acumular más depresión dentro de mi vida y otra vez sin darme cuenta. Y sí, pasó que mi mamá falleció. Esto fue definitivamente una de las cosas que sí me impactaron. El detonante. Tal vez sí empecé, ahí tal vez empezó la bolita de todo lo que estaba llevando en ese tiempo. Ya tenía 40 y algo de años, 41 años, pienso yo. Y bueno, bueno, pasó lo de mi mamá. Sí, pude venir a Guatemala, la vimos, pero sí fue bien, bien impactante para mí porque lamentablemente pues la forma que ella se fue por salud y todo fue bien difícil para mí aceptar eso. Y bueno, igual no tenía ninguna idea, ¿verdad? De que tal vez sí estaba pasando por un duelo y no lo pude lidiar bien o de alguna manera tomé mi tiempo para hacer esto. En el 2018 escuchamos esto y como les digo, esta fue la primera vez de que estábamos emocionados, pero pienso que dentro de mí y de mi psyche, pienso que se detonó todo lo que yo ya venía trayendo desde niño. Como que uno viene arrastrando algo así y no se da cuenta. Exacto. Y bueno, empezamos a hacer planes de regresar a Guatemala y bueno, no fue hasta el 2019, en febrero más o menos. De hecho, para mí todavía está así como medio nublado toda esa parte porque sí fue una situación bien, bien difícil. Yo estaba también como director de alabanza y ese día era un jueves y teníamos servicio de jueves y me enfermé y pues llamé, les dije, mire, la verdad no me siento bien, pienso que necesito ir al doctor y pues voy a ir a ver qué pasa. Y bueno, esta fue la primera vez en que yo estaba solito. Mi esposa salió para un funeral. Muchas cosas pasaron, de hecho también los abuelos de mi esposa fallecieron, muchas cosas pasaron. Es un cúmulo de cosas que a veces es difícil de manejar, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el 2019, sí, me salieron todos. Y yo estaba solito en la casa, estaba tomando medicina, la verdad no recuerdo qué fue. Me dieron como antibióticos o algo así. Y recuerdo que solo me estaba haciendo una sopa en mi cocina. Y de repente mi mundo empezó a dar vueltas. Literalmente, mi visión... sentí que todo estaba dando en espiral todo. Y fue la primera vez que completamente perdí control de mí y traté de llamar a mi esposa. Solo le dije que mira, algo no está bien. Eso fue lo único que le dije. No sé qué está pasando, algo no está bien. Y mi esposa me dice, mira, llamemos a la ambulancia. Y ya ni pude hacer eso. No sé quién al final llamó, porque sí tuvieron que llamar a la ambulancia de emergencia. Llegaron a mi casa, me llevaron a traer, porque honestamente lo que yo pensé que estaba pasando era que yo estaba teniendo un ataque al corazón. De la forma que se presentó. Mis manos empezaron a sudar, mi corazón estaba palpitando súper, súper rápido. Y bueno, perdí control total de mí mismo. Y ya no podía ni siquiera, no sabía qué estaba pasando. Y llegaron mis suegros y me metieron a la ambulancia. En la ambulancia, de hecho, de la ambulancia para la sala de emergencia me estaban llevando. Y los que me estaban atendiendo en la ambulancia me estaban diciendo, mira, respira de esta manera,
Y todavía recuerdo dentro de mi cabecita, yo todavía estaba diciendo, Señor, solo dame tiempo, si este es mi día, dame tiempo suficiente solo para decirle adiós a mis hijos. Era tan severo que yo pensé que ahí se acababa todo. eso era, ya este era mi día. Me llevaron al hospital, me pusieron de todo, me examinaron de todo, hicieron todo. Y regresaron con los resultados y me dicen, mire, usted está bien. Eso es lo más sorprendente, que te digan, no tiene nada. Y eso fue exacto, eso fue la primera vez y es bien choqueante porque la mente te dicen que estás bien físicamente, todo está bien. Usted no puede estar más sano de lo que está ahorita. Imagínate. Y yo entro en mi mente y yo no me siento bien. Yo no me siento bien. Entonces viene este shock dentro de uno mismo porque uno no cree absolutamente nada. Que todos te pueden decir que estás bien, pero dentro de uno mismo y en la mente uno está ya en otro lugar. Y bueno, yo seguí, tuve otra vez otro episodio en lo que ahora yo conozco que es un ataque de pánico. Empecé a lidiar con ataques de pánico severos. Ahora, cuando digo yo severos, eran tan fuertes que yo ya no pude salir de mi cuarto. Y yo tuve que encerrarme en mi cuarto con una luz bien baja. Mis hijos los tuvimos que mandar con la abuela. Y de hecho esto es lo que yo escucho de mi esposa, porque como te digo, la verdad es que muchas de las cosas están bien nubladas. Me llevaron a un doctor. El doctor prescribió, no sé si así, recetó medicina, que eso es muy importante también, tal vez como una nota muy, muy importante, es que cuando uno está lidiando con estas situaciones es muy importante la opinión de un profesional. Sí. Sí, porque pueden ser muchísimas cosas que te estén pasando, entonces es muy importante tener la opinión de un profesional. Lamentablemente, pues la medicina que me dieron no me ayudó. De hecho, me exasperó lo que estaba pasando y lamentablemente llegué al punto a tener pensamientos de suicidio y pensamientos de incluso pues, hacer daño a mi familia. Mi esposa es enfermera y yo le dije, mira, esto es lo que estoy pensando. Y bueno, me tuvieron que llevar a un hospital mental. Yo llegué y mira, cuando estoy diciendo todo esto, imagínate, aquí está el director de la alabanza, aquí está el pastor, el que debería tener todo su vida bien hecha y todo. Y aquí estoy en un lugar en el que me ponen no sé, como un overall o algo así, una cosa para mí. Tengo que tener a un policía, no sé cómo le dicen, pero algo de seguridad, porque en donde yo estaba sí tenían que cuidarme, porque sí estaba pensando en hacerme daño. Mira, gracias a Dios llegamos a este hospital y el psiquiatra llegó y pues él dice, no, probablemente es la medicina. Entonces nos quitaron la medicina, me evaluaron otra vez y me dijeron, está bien, puede regresar a su casa. Pero los ataques de pánico continuaron. Eso continuó. Yo, bueno, a mí me tenía que dar medicinas sedantes y que me noqueaban completamente. Y que solo eran pedacitos chiquititos, ni siquiera era una pastilla, era un cuarto de esa cosa. Y me quedaba noqueado. Yo les decía, muchacha, ya no aguanto, me tiraba a la cama. Lo interesante de todo esto, Anaís, es de que incluso cuando yo estaba acostado y todo, yo estaba bien consciente de todo lo que estaba pasando. Yo no podía descansar, mi mente estaba demasiado ansiosa. Demasiado ansiosa, activa. Y mi sistema nervioso completamente colapsó al punto que yo ya no tenía control incluso de mí mismo. Yo estaba temblando, I was shake, temblaba mucho, mis manos no las podía mantener tranquilas, no podía tener contacto visual, no podía tener contacto físico con personas.
Y de hecho, tal vez también aquí una pausa, también porque, mira, tenemos que ser muy sabios con estas cosas porque cuando una persona está en esta situación, uno cuando no sabe, pues uno quiere ayudar, ¿verdad? Y honestamente en ese punto, alguien que me tocara a mí no era lo que yo necesitaba en ese momento. Y pues muchas personas pues quisieron llegar y que querían poner sus manos y yo estaba así que no podía ni siquiera aguantar hacer esto. Bueno, la cosa es de que pasó todo esto y mira, por la gracia de Dios, así que su gracia, su misericordia y sus planes Sí, y su soberanía, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Mi esposa igual, ¿qué está pasando con nuestra vida? Imagínate, estábamos pensando en mudarnos estoy hablando del 2019. El 2018 fue cuando recibimos el llamado otra vez, pero el 2019 fue cuando esto pasó. Y de hecho ya teníamos los planes de regresarnos más o menos en el verano de ese mismo año. Para venir a Guatemala. Para regresarnos a Guatemala. Y decíamos, ¿y cómo vamos a irnos a Guatemala si yo ni siquiera puedo salir de mi cuarto? ¿Cómo lo voy a hacer? No teníamos respuestas de nada. Pero mira, gracias a Dios, mi esposa hizo... En medio de todo esto también tengo que decir que mi esposa y yo habíamos comenzado a tener pláticas con una consejera profesional también. Y nosotros como pareja estábamos hablando acerca de nosotros mismos, pero también estábamos hablando de la posibilidad ahora de regresarnos a Guatemala. Y bueno, gracias a Dios, ella fue una persona así que como esos de los ángeles de Dios, ¿verdad? Que estuvo cabal en ese tiempo. Y bueno, ella nos atendió. De hecho, fue una de las primeras personas que yo me sentía seguro. Ya, cuando pasan estas situaciones uno empieza ¿cómo se dice? Tu seguridad se te va completamente. Sí. Entonces para mí mi esposa era la primera, después mis hijos y después era ella. Yo a la iglesia ni podía ir, no podía manejar. No podía salir de la casa, no me sentía seguro. Y bueno, ella nos atendió y gracias a Dios pues nos refirieron ahora a un lugar, a una profesional, a una psiquiatra profesional. Y pues ya ahí pues ya te hacen, es como un doctor, ¿verdad? Es como un doctor, cuando no te sientes bien te hacen tu examen general, okay, cómo estás, de tu presión, de tu lo que sea. Y bueno, empezaron a tomar los datos de ahí desde que yo era niño hasta donde estaba el día de hoy, que a este tiempo ya tenía 42 años. y yo recuerdo que empecé a contarles mi historia desde pequeño. Y lo que pasó fue cuando pasó todo esto, todos esos pensamientos y todas las vivencias que yo tuve de niño, y como les comenté al principio, yo lo que viví lamentablemente en ese tiempo, todo empezó a ser bien vivido, al punto de que ambulancias, las sirenas de las ambulancias, ¿cómo se dicen estos? Fireworks, cohetes. Los fuegos artificiales. Fuegos artificiales, yo les digo cohetes, no son. También los cohetes. Fuegos artificiales. Ciertos olores, ciertos sonidos me detonaban completamente. Increíble, ¿verdad? Al punto de que, como te digo, era tan severo que yo no podía ni siquiera ya ni hablar. Bueno, eran ataques de pánico. Y bueno, ellos tomaron toda mi información y todo desde que yo era pequeño. Y de hecho, la psiquiatra está llorando, mi esposa está llorando, porque al final se dan cuenta de que, wow, estás viviendo, básicamente ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como si estabas reviviendo todo. Ya, el diagnóstico. Ya. El diagnóstico era de síndrome postraumático, que fue detonado por estrés que estaba viviendo en la actualidad. Qué increíble, ¿verdad? Imagínate, después de 42 años. Y cuando dijeron eso, miren, la verdad es que esto es muy común para personas
como usted, que pasó por una situación muy difícil en la que sí, yo lamento y pues es para las personas que tal vez están viviendo, ¿verdad? En esa situación en la que nadie lo quiere, pero a veces sucede. Sí. En la que sí, es muy violento, es un trauma muy, muy, muy difícil de pasar. Y bueno, esto fue lo que me dijeron hasta este momento y esto fue la primera vez que nosotros con mi esposa, wow, empezó nuestro camino en el sentido de salud mental y emocional, porque yo nunca había pasado por algo así. Y bueno, empezamos el proceso y pues gracias a Dios, mira, todo, como te digo, todas las personas son muy individuales y cada proceso también es muy individual. Sí, ¿verdad? No podemos, esto no es como, no sé. No es una regla, todos igual. Y a 3 pasos para salir, ¿verdad? Que Ajá. sí es bueno aprenderlo, pero la verdad es que cada persona es tan individual que los procesos o la forma de hacerlo es muy, muy, muy específica para la persona. Exacto. Entonces es algo que tal vez sí también sería bueno de decirlo, porque a veces no funciona con una persona, tal vez funcionará con otra persona, ¿verdad? Exacto, entonces, para mí, de hecho la psiquiatra dice, mire, aquí hay dos caminos, me dice, y uno, el camino fácil es para mí, yo le voy a prescribir unas pastillas y ya mañana usted va a estar feliz de la vida y va a estar bien y bueno. Pero el problema con esto, y no es problema, el reto con esto es de que las pastillas pues sí son adictivas. La mayoría de las pastillas que tomas o que alguien que está lidiando con depresión o con ansiedad o con pánico, situaciones mentales bien críticas, puede suceder y es parte de tomar medicina en este sentido. Y bueno, que son adictivas, pero el proceso es entrar ahorita con esto porque estamos en una crisis y el plan es que yo, ¿cómo te digo? Como que a mí me gusta ese plan, porque eventualmente también te tenemos que sacar de esas pastillas, pues tenemos que quitarte la medicina eventualmente, a reducirla al punto de que sea lo mejor para ti. O, me dice, y esta fue la parte difícil, me dice, o te enfrentas a ti mismo. Y wow. Exacto. Y eso significa que vas a tener que ir a terapia como un profesional. Y bueno, yo las pastillas, a mí no me gusta la medicina. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacerlo. Y mira, como te digo, gracias a Dios, porque en ese tiempo, cabal, mira, los profesionales también son bien escasos en este sentido. Y bueno, la única que tenía citas, tenía como 1 año para esperar algo así. Jesús. ¿A qué hora se espera uno Exacto. tanto si uno siente que se está muriendo? Exacto, yo quiero ayer, ¿verdad? Lo quiero hoy. Pero gracias a Dios había otro doctor y él fue el que me empezó a atender y yo empecé a hacer terapia, no recuerdo, pero era no recuerdo si eran como 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, por un tiempo bien extendido. Y ahí fue donde yo personalmente empecé a experimentar y a ver algo que nunca había visto en mi vida, en la que Dios nos llama. Sí, por supuesto la salvación está ahí, pero a ser seres integrales. Exacto. No solo somos una cosa, hay tantas cosas dentro de uno que uno necesita atender. Y fue bien lindo ver cómo Dios empezó a alumbrar esta luz en medio de tinieblas para mí. Y tomó tiempo, yo pienso que fue tal vez hasta el mes de marzo, tal vez que yo ya pude salir de la casa. Estoy así, perdí peso, imagínate. Yo estaba, que era un esqueleto casi en ese tiempo.
porque incluso eso puede provocar a las personas. A mí hay tantas cosas que pueden provocar esto. Acuérdate que te comenté acerca de lo que me pasó a mí de niño con mi estómago y pues solo eso me daba tanto temor, me aterrorizaba de que algo me hiciera mal, que era un trauma que estaba viviendo. Y básicamente eso es lo que es, ¿verdad? Que tú tienes un trauma durante toda la vida y algo pasa en nuestras vidas que a veces pues lo puede detonar. Y como te digo y lo recalco otra vez, es de que cada persona es tan diferente que algunas personas pues tienen diferente forma de ser, yo las creo de diferente manera, que son más resilientes en el sentido de salir adelante y seguir caminando, pero no todos son así. No, qué bueno fuera que todos pudiéramos tener esa forma de resolver, ¿verdad? Yep. Pero como dices tú, todos somos especiales y yo creo que Dios es tan bueno que nos conoce a cada quien, ¿verdad? Y sabe que a algunos nos cuesta un poquito más y que tenemos que lidiar con la salud mental. Y mira, pues gracias a Dios encontramos esta parte de nosotros y pues Dios nos abrió un camino en el que de hecho pues es lo que el día de hoy este es nuestro corazón, porque ahora lo entiendo. Antes no lo entendía. De hecho, yo era una de las personas que, yo no sé si ustedes ven los comerciales, ¿verdad? A veces en la televisión, ¿verdad? Si usted sufre de depresión, ¿verdad? Y decía, solo para que esté feliz, ¿verdad? O ore más, o, va a jugar, o algo así. Y no entendía que realmente hay muchas personas el día de hoy que lidian con unas situaciones bien difíciles en las vidas de ellos y que lamentablemente... Y en ese sentido también, pues yo igual era una de las personas que no entendía, no tenía empatía acerca de esto, no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero ahora que lo entiendo, pues sí, mi corazón va para las personas que hoy en día están pasando, que tal vez el día de hoy tuvieron una lucha terrible solo para levantarse de la cama. ¿Qué pasa? Parte de la depresión. Que tal vez como yo, tal vez lo ves hoy, solo lo ves gris todo, no es algo de color en la vida y lo entiendo, ahora lo entiendo y más que esto pues también yo no quisiera que nadie llegara al punto al que yo llegué porque lamentablemente estos puntos son bien críticos también cuando ya estás en una crisis mental de esta magnitud. Definitivamente pues gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? De que estábamos en un lugar en el que todo pues sucedió para nosotros y pues que lo pudimos hacer. Hoy en día le doy gracias a Dios que he podido aprender a manejarlo, pero todavía hay días en los que tengo que levantarme y tengo que hacer esfuerzos bien grandes a veces para seguir y tomar el siguiente paso otra vez en mi vida, levantarme en la mañana y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por ese día. Hay días que son bien difíciles, que no te voy a decir todo es que lindo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Han habido momentos en los que también, sí, he tenido oportunidades en las que la ansiedad se ha subido demasiado también. Y bueno, para decirles a las personas, ¿verdad? Porque uno quisiera, ¿verdad? De que... no sé, tal vez como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? En la que uno dice, bueno, ya me sané, ya sí, sigo, me tomo ¿verdad? una pastilla y ya mañana yo estoy bien. Exacto, pero no, sino a veces todavía esto sucede, pero yo estoy muy agradecido, de que Dios sigue pues abriendo puertas y pues definitivamente mi corazón es de que tal vez si alguien está escuchando hoy, es decirles la esperanza a ustedes también de que de verdad que el Dios de la manera que nos hizo es increíble. La mente, la forma de que nosotros nos hizo es muy posible. No es imposible, es muy posible.
poder salir de esta situación. Así es. Y hay esperanza para salir. Hay esperanza, de verdad. Qué lindo tu testimonio, qué linda esta historia, Johnny. Muchísimas gracias. Definitivamente nos quedamos cortos con el tiempo, ¿verdad? Yo siempre lo digo, pero vamos a tener una segunda parte. Así que por favor quédate porque vamos a tener una segunda parte. Tenemos que seguir sabiendo aquí qué pasó con Johnny después. Y de verdad muchas gracias y pues vamos a tener una segunda parte, como dije, y gracias a todos por acompañarnos y no te despegues porque va a estar muy interesante el siguiente episodio. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y gracias por estar del otro lado. Por favor, siempre haznos saber, como dijo Johnny, si tú tienes alguna necesidad, siempre lo decimos, si tienes necesidad de oración, si tienes alguna necesidad y quieres comunicarte con nosotros, por favor, comunícate. Será una bendición orar por ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.